perdieron la vida de manera tan extrañas que parecen mentira. Ryan Kelly, de 31 años. Ryan había subido hasta la parte superior de un tobogán de agua, cuando el parque acuático ya estaba cerrado. Al deslizarse por el interior de un tubo de soporte, se quedó totalmente atrapado, porque el espacio era demasiado estrecho como para moverse. Los rescatistas trabajaron durante horas desmontando el tobogán, pero al desmontarlo por completo, Ryan ya estaba sin vida. Carol Wright, de 39 años. Carol caminaba con su bicicleta por el puente Royal Park, cuando este comenzó a elevarse inesperadamente. A medida que la brecha entre las secciones se ampliaba, Carol quedó atrapada entre ellas. Se aferró al borde, pero el puente continuó moviéndose. A pesar de que alguien intentó ayudarla, Carol cayó al océano, perdiendo la vida por el impacto. Stefan Anderson se encontraba en su apartamento con Anna Trill. Una discusión se intensificó durante la madrugada. Anna, recordando cómo le habían enseñado a defenderse, tomó uno de sus tacones y con ellos apuñaló a Stefan. Animales que pidieron ayuda a los humanos. Un hombre estaba arreglando unas plantas en su jardín, cuando de repente una cierva comenzó a molestarle. El hombre no entendía lo que pasaba, así que en un principio pasó de ella, pero debido a la gran insistencia del animal decidió hacerle caso. Y menos mal que lo hizo, porque la cierva llevó al hombre hasta donde estaba su bebé, que se había caído a un agujero y no era capaz de salir de allí. El hombre, con un poco de ayuda, consiguió sacarlo. Pero esto no termina ahí. El día siguiente la mamá volvió a donde el hombre, y el pequeño le agradeció que lo hubiese salvado. Un hombre de camino al trabajo empezó a escuchar animales llorando, y resultaron ser 3 gatitos muy pequeños, que debido al gran frío que hacía, sus colas se quedaron pegadas en la nieve, y ninguno de los 3 podía moverse. Lo único que llevaba a mano el hombre era un café caliente, que lo utilizó para derretir el hielo, y así poder liberar a los 3 gatitos. Vídeos con finales inesperados. Al principio me estaba dando un poco de miedo este vídeo. Parecía un perro sin cabeza. Pero no, era un perro totalmente normal, menos mal. Aquí vemos a 2 soldados que parecen que están un poco asustados mirando algo dentro de una puerta. Cuando se acercan a mirar bien, ven algo que los hace correr totalmente aterrados. Para asustar a unos militares tiene que ser algo muy peligroso, ¿no? Pues no, era una pequeña ardilla. Esta persona se estaba volviendo loca, no sabía cómo encender el grifo del baño. Probó si los sensores estaban arriba, abajo, en los lados, dio palmas por si tenía sensor de sonido, pero se encendía de la manera más inesperada, moviendo la planta. Este vídeo me explotó la cabeza. Al principio parecía un hombre con su águila, pero luego todo se fue volviendo más raro, hasta que de cerca después vemos que es una escultura de Star Wars, pero que si la miras desde cierta perspectiva parece un águila realista. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Joseph Burrus, de 32 años, decidió realizar su truco más ambicioso. Era escapar de un ataúd transparente mientras estaba esposado y encadenado bajo 7 toneladas de tierra y cemento. El hombre fue colocado dentro del ataúd, sellado y luego bajado a una fosa de más de 2 metros de profundidad, pero el peso del material era mucho mayor del que había calculado y el ataúd comenzó a crujir hasta que colapsó por completo. Los rescatistas se apresuraron a acabar, pero Joseph ya había perdido la vida. Casey Adams, de 29 años. Casey perdió a su esposo trágicamente y conservó sus cenizas en una urna. Un día, por pura casualidad, probó las cenizas y le gustó y pensó que no le haría daño y lo vio como una manera de estar más cerca de su marido fallecido. Poco a poco se convirtió en una adicción y comía más y más cada día. Lo que ella no sabía es que los cuerpos son tratados con diferentes químicos antes de ser incinerados, y debido a esto, una noche mientras consumía las últimas cenizas, colapsó en su sala y perdió la vida. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Este niño dijo delante de todos que tenía algo dentro del bañador y que se lo iba a sacar. Todos se asustaron un poco, pero no es lo que crees. El niño mete la mano y lo que saca de su bañador es una rana. Un padre le estaba explicando a su hijo que para batear bien tenía que poner sus ojos en la bola, y el niño siguió el consejo de su padre de forma literal. Era el día del padre y una madre le dijo a su hija que fuese a despertar a su papá, y la pequeña lo hizo de esta forma. ¿Qué harías si tu hijo hace esto después de perder una partida? Al principio me estaba dando pena este vídeo, porque pensaba que el niño estaba atascado con la puerta, pero cuando vi el final me quedé con cara de tonto. El padre libera al pequeño, pero eso no es lo que él quería, así que vuelve a colocar la puerta de la misma manera y vuelve a meterse para seguir llamando la atención. Estafadores del seguro pillados en cámara.
Mientras cruzaban la calle, estos dos vieron que era la oportunidad perfecta para intentar estafar al seguro y simularon un atropello. Pero no sabían dos cosas: el coche tenía cámara y estaba grabando, y la otra, aún más importante, es que el coche era de la policía secreta, que se bajó rápidamente para detenerlo. Este me parece increíble. Hay una pareja en medio de la carretera y el coche frena para no atropellarlos, y entonces el hombre ve la oportunidad de su vida y hace una actuación digna de Oscar como si lo hubiese atropellado. Obviamente nadie lo va a creer. Este trabajador no tenía ganas de trabajar más, pero quería ganar mucho dinero, así que ideó un plan para estafar al seguro del trabajo. Se colocó de manera convincente en el suelo como si se hubiese caído, e incluso vino una ambulancia para atenderlo. Y cuando su plan parecía que había salido bien, él no sabía que había una cámara de seguridad que lo había grabado todo. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Ramesh Patel, de 45 años. El gato de Ramesh saltó dentro de un pozo lleno de desechos de animales. El hombre bajó al pozo para salvar a su gato, pero no había pensado que luego no podría salir por su cuenta. Sus gritos alentaron a su hijo, quien también saltó al pozo, para quedar atrapado igual que su padre. Luego toda la familia quedó atrapada. Finalmente un sexto familiar bajó amarrado atado con una cuerda. Pudo rescatar a algunos, pero Ramesh perdió la vida por exponerse durante mucho tiempo a los gases tóxicos. Yuri Leyukov, de 33 años. Durante una clase de instrucción militar, el policía estaba enseñando cómo se usaban las granadas. Sacó una granada de mano para ejemplificar el mecanismo. Mientras hablaba y les explicaba a los estudiantes presentes, se adentró demasiado en el discurso y sin darse cuenta tiró del anillo de seguridad. Al soltar la palanca, la granada explotó, quitándole la vida al instante e hiriendo a varios estudiantes presentes. No podrás imaginar el final de estos vídeos. Unas trabajadoras de un hospital comenzaron a gritar porque había un ratón en la oficina. Una de ellas lo tapó con una papelera y esperó a que viniese un compañero. El hombre, al ver que sus compañeras habían entrado en pánico, decidió ayudar. Agarró un cartón para tapar la papelera, la agarró y salió del hospital hasta un sitio seguro donde poder soltar el ratón. Y cuando vio lo que realmente había dentro, se quedó sin palabras. Efectivamente era un ratón, pero no el que él esperaba. Una persona en el metro grabó el mundo al revés. Todas las señoras mayores estaban mirando el móvil y el único joven que había en todo el vagón estaba haciendo ganchillo. Esta es la contraseña más segura del mundo para desbloquear tu portátil. Si sabes otra mejor, ponlo en los comentarios. Enchufa a su ordenador un lector de código de barras y cuando escanea el de una botella de Coca-Cola, se desbloquea. Fotos tomadas segundos antes de la tragedia. El político filipino Rinaldo Daxa quería una foto familiar para celebrar el año nuevo. Sonrisas, luces, felicidad y al fondo, sin que nadie lo notara, un hombre apuntando con una pistola. Un segundo después del flash se escuchó el disparo. Esa foto capturó su propio asesinato y también a su asesino. En Indiana, dos adolescentes disfrutaban de una excursión. Liberty German levantó su móvil y fotografió a su amiga cruzando un viejo puente. Minutos después, ambas desaparecieron. En el teléfono se encontró una voz diciendo "Down the hill". Era el asesino guiándolas hacia la muerte. Samantha Josephson, una estudiante universitaria, pidió un Uber después de salir de un bar, pero se montó en el coche equivocado. El conductor activó los seguros y la atrapó. Nadie la volvió a ver con vida. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Julia Hill, de 23 años. Julia trepó a lo alto de una secuoya gigante para evitar que la talasen. Al principio todos pensaron que bajaría después de unos días, pero Julia se quedó ahí y vivió en dos plataformas improvisadas. Después de 2 años decidieron no talar el árbol y por fin Julia pudo descender. Mark Stevens, de 28 años. Mark, atrapado en una inundación repentina, fue succionado hacia una tubería de drenaje. Un oficial de policía vio lo que ocurría y corrió para ayudarlo, pero también fue arrastrado por la corriente. Ambos fueron impulsados violentamente por una tubería de más de 30 metros. Finalmente salieron disparados por el otro extremo, jadeando y cubiertos de lodo. Nadie sabía cómo, pero seguían vivos. Keisha Watson, de 26 años, estaba esperando el tren cuando alguien la empujó accidentalmente y cayó en las vías. Justo en ese momento el tren se aproximaba a máxima velocidad. Por suerte el maquinista la vio y frenó de golpe. El tren se detuvo a tan solo unos centímetros de donde estaba Keisha. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Una madre vio a su hija pequeña metiéndose algo en el bolsillo y no vas a poder creer lo que era. La pequeña se había guardado ahí a una serpiente viva y decía que iba a ser su mascota. Le quisieron hacer una broma a esta niña con un regalo
regalo de Navidad, pero le salió bastante mal. Le envolvieron una piedra para ver su reacción, pero no se enfadó como todos esperaban. Estaba muy contenta porque le habían regalado una roca y decía que era el mejor regalo de todos. Una madre tuvo que grabar a su hijo utilizando la regla porque le hacía muchísimas gracias. Yo no entiendo cuál es el problema. Si quiere utilizar la regla así, pues que la utilice. El pequeño se preparaba para lanzar un penalti, pero por desgracia para él lo falló. Pero eso no le iba a arruinar el día, así que decidió celebrarlo como si hubiese marcado gol. Nadie entiende cómo estas dos personas siguen vivas. Christine Spain, de 54 años, caminaba junto a las vías del tren cuando se desmayó y cayó justo en los raíles. El tren ya venía y no había tiempo para nada, excepto para Lily, su perra de 8 años. Lily no huyó, le mordió la chaqueta y tiró de ella con fuerza. Justo cuando el tren pasó, Christine estaba a salvo, pero Lily no. El tren la golpeó, pero milagrosamente sobrevivió, aunque tuvieron que cortarle su patita. Estoy seguro de que Dios creó a los perros para proteger a los humanos. Kendall Fleming, de 28 años, estaba durmiendo dentro de un contenedor de basura, cuando este se inclinó y lo lanzó directo hacia el camión de la basura. En segundos el compactador comenzó a cerrarse. Gritó tan fuerte como pudo. Cuando ya no podía respirar, una mujer que estaba en su casa escuchó algo extraño. Llamó a emergencias y la policía alertó al conductor. El compactador se detuvo a centímetros. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. La madre quiso hacerle la típica broma de la lengua falsa a su hija para ver cómo reaccionaba. Y cuando la niña tiró de la lengua y se la arrancó, en vez de asustarse o darle asco, que sería lo normal, se la intentó comer. Este bebé tiene una manía muy curiosa y su padre no entiende el motivo. El pequeño la agarra de los pelos de la axila y le tira con fuerza. Y lo hace durante varios minutos y no le suelta en ningún momento. La reacción de este pequeño al ver una chica disfrazada de fantasma es increíble. Si no la veo, no está. El dependiente de una tienda de juguetes se quedó sorprendido al ver que un niño entraba solo. El pequeño agarró su juguete favorito y fue a la caja a pagar. Pero intentó pagar con esto. Le había hecho una fotocopia a un billete. Un niño se había hecho una pequeña herida y quería ponerse la tirita él solo, pero la puso en su reflejo. Creo que así no va a funcionar. Personas que sobrevivieron a situaciones que parecían imposibles. John O'Neill, de 33 años, estaba trabajando con una trituradora de ramas, cuando una rama con forma de gancho le atrapó el brazalete del tobillo y lo arrastró hacia adentro. Sus gritos no se oyeron, todos sus compañeros llevaban protección auditiva. John intentó escapar, pero la máquina tiraba de sus piernas sin freno. Cuando por fin alguien lo vio, ya era demasiado tarde, había perdido las piernas, pero él seguía vivo. Sus compañeros le hicieron torniquetes improvisados y en la ambulancia camino al hospital su corazón se detuvo. Necesitó más de 15 bolsas de sangre y lo increíble es que sobrevivió. Jodie Foster, de 9 años, grababa una película con un león llamado Zamba. Era un animal famoso, tranquilo, hasta ese día. De repente se lanzó sobre ella, le mordió en el costado y la sacudió con fuerza. El equipo salió corriendo, dejando a la niña sola. El entrenador gritó hasta que el león la soltó. Jodie solo tenía algunos rasguños. Vídeos con finales inesperados. Cuando estaba viendo este vídeo por primera vez me estaba dando muchísima pena, pero al ver el final me quedé con cara de tonto. Un perro que parece que tiene las dos patas de atrás rotas se acerca a un puesto de comida. Vemos como el animal no puede andar bien y tiene que prácticamente arrastrarse, pero después de un rato, cuando ve que el dueño del puesto no le va a dar nada de comer, de repente se recupera y sale andando totalmente normal. Una mujer se fue a poner una de sus botas y vio que tenía algo extraño dentro, así que decidió grabarlo para ver qué salía de ahí. Y ya os digo yo que no lo vaya a esperar. Después de un buen rato golpeando, parece que no hay nada. Y yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo viendo el vídeo. Pero sí que había algo, un sapo gigante. Un chico fue a la tienda a ver si le podían reparar su nuevo iPhone 17 Pro. Pero el trabajador, al ver un detalle que tenía el móvil, lo echó rápidamente de allí. ¿Te has dado cuenta del motivo? Animales reunidos con sus dueños después de años. Esta es la reacción de un perrito de 15 años, sordo y ciego, al reencontrarse con su dueña Rachel, que había estado fuera de casa durante 2 meses. Debido a que estaba sordo y ciego, no la reconoció al instante, pero nada más olerla, supo que su dueña había vuelto, y su reacción es increíble. Un niño de 14 años recibió
en el aeropuerto. Nadie sabe cómo siguen vivos. Jean Morel, de 32 años, entró a un bar donde habían disturbios y unos delincuentes abrieron fuego contra él. Increíblemente sobrevivió a 3 disparos, ya que uno impactó en su billetera, otro en su pistola y otro en su linterna. Milagrosamente sobrevivió con heridas leves y detuvo a los delincuentes. Alejandro Torres, de 28 años, mientras caminaba por un bosque sin darse cuenta inhaló una diminuta semilla. Pasaron los meses y poco a poco comenzó a sentir un dolor muy extraño en el pecho. Finalmente acudió al hospital. Al abrir su pulmón se encontraron algo increíble, una planta de 5 centímetros de largo que había empezado a crecer en su interior, y consiguieron quitársela. Robert Jenkins, de 58 años, cuando era niño recibió un disparo que le dejó una bala alojada en el pecho. Los médicos no se la pudieron extraer porque estaba demasiado cerca del corazón. Robert aprendió a vivir con ella y tuvo una vida completamente normal, y al llegar a los 85 años tuvo un accidente automovilístico y de alguna manera escupió la bala. Las cosas más raras encontradas dentro de personas. Una mujer de 64 años en Taiwán comenzó a escuchar golpecitos en su oído, como si algo rozara desde dentro. Al principio pensó que era estrés, pero las noches sin dormir la llevaron a urgencias. Cuando el médico introdujo la cámara, quedó quieto. Había una araña viva moviéndose por su canal auditivo. También estaba su exoesqueleto ya mudado, como si hubiera estado viviendo allí por un largo tiempo. En Ucrania, un soldado llegó con una herida cerca del pecho y tenía un dolor muy profundo al respirar. Podía ser una fractura, un fragmento, algo normal en el combate, pero en la radiografía apareció la silueta de una granada sin detonar, incrustada a centímetros de su corazón. Operaron en silencio, sin herramientas eléctricas, y milagrosamente consiguieron extraerla. En Australia, una mujer comenzó a olvidar cosas simples. Los médicos pensaron que era ansiedad o un posible tumor. Durante la cirugía, los médicos vieron algo moverse, un gusano rojo vivo de 8 centímetros reptando por su cerebro. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Benjamin Turner, de 28 años, durante el descanso del trabajo, el hombre fue hasta la máquina expendedora a comprarse un snack. Al insertar las monedas, vio como el snack quedaba atascado a mitad de camino. Frustrado, comenzó a sacudir la máquina con fuerza, decidido a liberar su merienda. Con cada movimiento, el enorme aparato empezaba a inclinarse hacia adelante, hasta que en un momento terminó cayendo sobre él y fue mortalmente aplastado. Saul Parker, de 32 años. Saul estaba de pie en el altar junto a su esposa, escuchando al reverendo. El hombre sostenía firme la postura, apretando las piernas y no moviendo las rodillas, pero con el paso de los minutos, su corazón comenzó a tener dificultades para bombear sangre al cerebro, debido a la tensión del momento. Saul empezó a sentirse mareado, y antes de que alguien pudiese reaccionar, se desmayó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el mármol del altar. El impacto fue tan fuerte que sufrió una lesión cerebral y perdió la vida. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Daniel Novak, de 19 años. Durante un concierto, Daniel intentó subir al escenario, pero en cuanto llegó arriba, el cantante Randy Blythe lo empujó hacia atrás. Daniel cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el suelo. Quedó inconsciente de inmediato. Fue llevado rápidamente al hospital. Entró en coma. Semanas después perdió la vida por culpa de la lesión cerebral. 2 años más tarde, cuando la banda regresó al país para un concierto, las autoridades esperaban a Randy en el aeropuerto, donde fue arrestado. Harry Houdini, de 52 años. Durante una de sus presentaciones, el famoso ilusionista Harry Houdini realizaba un acto en el que un voluntario del público podía golpearle en el abdomen. Sin embargo, un joven se acercó para participar y después de varios golpes le dio uno muy fuerte en el estómago. El golpe le rompió el apéndice, provocando una grave peritonitis. Aunque los médicos lo atendieron rápidamente, Harry perdió la vida pocos días después. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Un hombre de 60 años quería reducir la sal en su dieta, así que le preguntó a ChatGPT con qué podía sustituirla. Entre los resultados encontró una sustancia llamada bromuro de sodio, que se parecía químicamente a la sal. Pensando que era una alternativa más sana, empezó a echarla en todas las comidas. Pero lo que él no sabía es que era tóxica en los humanos. Al principio solo se sentía cansado, luego su piel se llenó de erupciones y con el tiempo su mente empezó a fallar. Tenía paranoias, pensaba que sus vecinos lo estaban envenenando. Cuando finalmente acudió al hospital para ser atendido, el daño ya estaba hecho. Michael Colombini, de 6 años, estaba recuperándose de una operación cuando lo llevaron a una resonancia magnética. Durante el procedimiento necesitó oxígeno de emergencia. Un trabajador, sin darse cuenta del peligro, entró con un tanque metálico. El imán de la máquina estaba activo. El tanque salió disparado
disparado como un proyectil y le golpeó la cabeza a Michael. Lucharon por salvarlo durante 2 días, pero no aguantó. Fails en revelaciones de género de bebés. Yo no debería reírme de estas cosas, y vosotros tampoco, pero lo voy a enseñar. Al intentar explotar el globo, solo se rompe la capa exterior, y el globo real se les escapa y sale volando. Pues me meto a los comentarios y me encuentro con esto. ¿Era revelación de género o de color? La gente estaba diciendo que esta era la peor revelación de género que habían visto en su vida. ¿Tú qué opinas? Consistía en tirar de la cisterna de un váter, y depende del color del agua, era de un género u otro. En este caso, niño. A mí me parece diferente, original. Y esta es la revelación de género de Oppenheimer. No sé en qué momento pensaron que esto iba a ser buena idea, pero obviamente el globo explotó. Por suerte, absolutamente nadie salió herido, y el bebé iba a ser niño. Creo que este es el mayor enfado que he visto en una revelación. Al descubrir que su bebé va a ser una niña, se pone a gritar de una manera totalmente descontrolada. Las maneras más increíbles en que la gente ha perdido la vida. Edward Wainwright, de 34 años. Edward fue declarado sin vida, pero en medio del silencio fúnebre, el supuesto cadáver emergió tambaleándose. Los aldeanos se asustaron pensando que era un zombie. Edward, todavía aturdido por el coma, entró a la casa de una anciana del pequeño pueblo, y los aldeanos, armados con horcas y estacas, lo atraparon. Un sacerdote corría desesperado gritando que el hombre no estaba muerto, pero ya era tarde. Los aldeanos lo atacaron, y ahora sí, le quitaron la vida. Maura Murray, de 21 años, conducía por una carretera rural cuando perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. Un hombre que vio el accidente se acercó para ofrecer ayuda, pero Maura le dijo que ya había llamado a una grúa. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar del accidente. El coche de Maura seguía allí, pero había desaparecido sin dejar rastro. A lo largo de los años surgieron muchas teorías, pero ninguna se confirmó. Años después fue declarada sin vida, pero jamás la encontraron. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Benson Boone, de 41 años. Una noche, Sarah y Benson decidieron jugar a que Benson debería meterse en una maleta azul mientras ella lo grababa. Benson rogó por su vida, gritando que no podía respirar. Sarah, en lugar de ayudarlo, se rió y lo insultó. Al día siguiente, al abrir la maleta, Benson obviamente estaba sin vida. Basilio I de Bizancio, de 74 años. Basilio se acercó demasiado a un ciervo, y las astas del animal se le engancharon en el cinturón, y el animal, presa del pánico, salió corriendo. El emperador fue arrastrado violentamente, chocando contra ramas y piedras en un terreno accidentado. Finalmente, un sirviente logró acercarse lo suficiente para poder cortar el cinturón, pero al poco tiempo el hombre perdió la vida por sus heridas. James Garfield, de 49 años, el 20º presidente de los Estados Unidos, fue disparado por un hombre, pero sobrevivió al disparo inicial. Los médicos, que para la época no conocían mucho sobre las bacterias, comenzaron a hurgar en la herida con sus propias manos sin guantes, y la infectaron. El presidente sufrió hasta que perdió la vida por la terrible infección que tenía. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Mateus Renan Calado, de 29 años. El piloto brasileño vivió un momento de terror cuando el motor de su avión falló en pleno vuelo. Sin otra opción, comenzó a planear hacia una autopista. Al descender, el tren de aterrizaje se enganchó al baúl de un automóvil que conducía a alta velocidad. Durante varios segundos, el avión y el coche se desplazaron juntos por la carretera, hasta que el conductor se dio cuenta y logró frenar sin provocar un accidente. Milagrosamente, nadie resultó herido. El hombre, conmocionado, declaró después que jamás volvería a volar. Michael Andrews era un recién nacido. 2 trabajadores de limpieza abrieron un contenedor de basura, y lo que vieron fue a un bebé recién nacido envuelto en una manta sucia, y estaba pasando mucho frío debido al crudo invierno. Obviamente las personas no lo dudaron, lo salvaron y la mujer decidió adoptarlo. Michael creció y ya adulto descubrió la verdad. Su madre lo había abandonado intencionalmente en ese basurero para que perdiese la vida. Fallos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación. Una mujer estaba tumbada en su cama y notó algo súper extraño. Todavía no sabe darle una explicación. Parece como si un pequeño animal estuviese correteando debajo de sus sábanas. Pero ella no tiene mascotas, incluso toca para demostrar que no hay nada. Y cuando lo vuelve a ver, levanta el edredón y las sábanas y efectivamente no hay nada. Un hombre se encontró una hormiga en la mesa del salón, y cuando fue a aplastarla le ocurrió algo bastante extraño. Cuando apoyaba el dedo y pensaba que la había aplastado, lo levantaba y no había nada, y la hormiga se había teletransportado a otro lugar. Llegó tarde a casa después del trabajo y se encontró un ciervo, así que decidió grabarlo, pero cuando el animal comenzó a moverse, simplemente desapareció. Estaba caminando por el parque como de costumbre, pero esta vez ocurrió algo muy extraño. Había un grupo de personas que parecía que se habían congelado en el tiempo mirando los árboles. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Un niño hizo una travesura, dejó el grifo abierto,
la cocina se inundó por completo, tiró la televisión y se quedó completamente dormido en la escena del crimen. Su peleador favorito de la WWE había perdido y él estaba muy enfadado. Su padre comenzó a reírse y a grabarlo, y el pequeño agarró un bate y golpeó la tele, rompiéndola por completo. Un padre se disfrazó de Michael Myers para asustar a su hija pequeña, y ella, en vez de asustarse, se puso a bailar. Esta pequeña no le tema nada en la vida. Este puede ser uno de los vídeos más random que he visto en mi vida. Un niño está corriendo por su casa, se cae. Cuando está en el suelo, descubre que debajo del frigorífico hay un brócoli, y sin limpiarlo y sin nada, para adentro, se lo come. Sabrá Dios cuánto tiempo llevaba ese brócoli debajo de la nevera. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Mary Ceruti, de 61 años, vivía sola en una casa antigua en Houston. Un día desapareció sin dejar rastro. La familia la buscó durante 2 años. Nadie sabía si se había ido por su cuenta, si la habían secuestrado, nada. Hasta que unos nuevos inquilinos empezaron a reformar la casa, y dentro de una pared se encontraron con un esqueleto. Era Mary. La mujer terminó allí porque un día, cuando subió al altillo, el suelo estaba en mal estado y se cayó, quedando atrapada en la pared sin poder moverse. Nadie escuchó sus gritos. Un soldado, cuyo nombre nunca fue revelado, estaba inspeccionando una granada dentro de un edificio, cuando de repente se activó. Todos entraron en pánico, menos él. La presionó contra su abdomen, gritó a todos los que estaban en la sala que se fuesen y corrió hacia la salida. Pero había algunos compañeros fuera. Si la lanzaba, los alcanzaría. Así que tomó la decisión más difícil: sacrificarse para salvar la vida a sus compañeros. Los juguetes para niños más peligrosos del mundo. En los años 40 salió un juguete al mercado que parecía educativo, pero en realidad era una completa locura. Se llamaba Gilbert Glass Glowing Set y dejaba que los niños soplasen vidrio calentado con fuego real a más de 1000 grados. Muchos acabaron con las manos y las caras quemadas. Años después llegaron los Aqua Leisure Baby Floats, unos flotadores para bebés, pero que se rompían muy fácilmente cuando estaban en el agua. Muchos padres vieron cómo sus hijos casi pierden la vida ahogados delante de ellos. Se retiraron más de 4 millones de unidades del mercado después de 31 incidentes reportados. El Gilbert Caster Kit enseñaba a fundir plomo para crear figuras en casa. Varios niños sufrieron intoxicaciones y quemaduras graves al jugar con metal derretido a más de 300 grados, y el Toy Chemistry Set fue todavía peor. Hubo explosiones reales y niños hospitalizados por experimentos con este juguete que salieron mal. Casi pierden la vida por el motivo más absurdo. Wang Sang-kun, de 17 años, quería lo mismo que todos tenían, el nuevo iPhone, pero no tenía dinero. Un desconocido le ofreció una solución rápida: vender uno de sus riñones. La operación se hizo en una clínica clandestina, sin médicos reales, sin higiene, sin nada. Wang salió con su nuevo iPhone, pero con su salud destruida. Con el tiempo, su otro riñón empezó a fallar y hoy necesita una máquina para sobrevivir. Hetty Green, una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, era famosa por no gastar ni un céntimo. Su hijo Ned Green, de 14 años, se lesionó la pierna jugando. En vez de llevarlo a un hospital, Hetty lo vistió con ropa vieja y lo llevó a una clínica para pobres, para no pagar. Pero la reconocieron y los echaron. Hetty siguió negándose a pagar el tratamiento. La infección avanzó tanto que tiempo después tuvieron que amputarle la pierna al niño. No podrás imaginar el final de estos vídeos. Vemos como alguien graba que la policía ha detenido a otro vehículo. Puede ser por miles de motivos, pero nunca te hubieses imaginado lo que sucedió realmente. El conductor no estaba borracho, no iba demasiado rápido, tampoco era sospechoso de un delito. Simplemente era Batman conduciendo su Batmóvil. Ni siquiera los superhéroes están por encima de la ley. No me mintáis que os conozco, todos habéis mal pensado. Pero tranquilos, no es lo que parece, no es nada raro. Simplemente es un pez en un acuario. Un chico se fracturó el pie y tiene que estar en reposo con la pierna levantada. Pero lo gracioso es que su hámster se tumba al lado de él y también levanta la pierna, burlándose de él. Este chico estaba celebrando su cumpleaños y decidió grabar a toda su familia cantándole el cumpleaños feliz. Pero cuando volvió a enfocar a su abuela, se encontró con esto. Ya se estaba comiendo la tarta sin esperar a nadie. Animales que hicieron lo imposible para salvar una vida. Este hombre es un ciclista italiano muy conocido.
tuvo un accidente y perdió su pierna, pero su mejor amigo lo intenta ayudar en todo lo posible. Este perro se ha convertido en la pierna que le falta. Estaban en una barca y de repente su perro se tiró al agua. Él no tenía ni idea de por qué, y cuando pasaron unos segundos lo entendió todo. El animal había visto una pequeña ardilla que se estaba ahogando, así que fue para allá, la rescató y la llevó a la barca, salvándole la vida. Un pequeño antílope se había caído al agua y no podía salir. Los demás antílopes ignoraron esto completamente, pero un elefante que estaba por allí no podía dejar que el animal perdiese la vida, así que intentó sacarlo utilizando su trompa, y después de varios minutos lo consiguió. Un hombre estaba completamente distraído con el móvil y no se había dado cuenta de que una serpiente iba directamente hacia él. El que sí se dio cuenta fue su perro, que no iba a permitir que una serpiente atacase a su dueño. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Randy Lee Tainley, de 44 años. En una carretera oscura de Montana, Randy tuvo una idea muy peligrosa: disfrazarse de Bigfoot para asustar a los conductores. Se puso un traje hecho de camuflaje de hojas. Poco después de medianoche se paró en mitad de la autopista. El primer automóvil lo golpeó a toda velocidad. Un segundo vehículo logró esquivarlo, pero el tercero no logró frenar y lo arrolló completamente. Randy perdió la vida por una broma. Daniel Dukes, de 27 años. Daniel trabajaba en SeaWorld en Orlando. Una mañana su cuerpo fue encontrado flotando sobre el tanque de una orca. Su piel estaba llena de mordidas y arañazos. Al principio sus padres creyeron que el parque era responsable y presentaron una demanda, pero al investigar descubrieron que Daniel se había quedado escondido en el parque después del cierre y fuera del horario laboral, y luego se metió al tanque donde la enorme orca lo atacó. Animales que hicieron un héroe. Estuvieron a segundos de perder la vida, y de la manera más extraña. María Celinina, de 22 años, trabajaba como sirena profesional en un acuario en China. Estaba haciendo su show cuando un pez gigante con la boca enorme se lanzó hacia ella y le tragó la cabeza por completo. Los gritos llenaron el acuario. María no veía nada, no podía respirar, pero no perdió el control. Después de varios segundos aterradores, giró con todas sus fuerzas y consiguió liberarse. Subió a la superficie jadeando, temblando, pero viva. En 2008, un vuelo de Frankfurt a Nueva York con 250 pasajeros casi termina en desastre. A mitad del Atlántico, tanto el piloto como el copiloto se quedaron dormidos a la vez. Durante más de 20 minutos, los controladores intentaron contactar, sin respuesta. Pero por puro milagro, el piloto automático había mantenido el rumbo. Despertaron justo a tiempo. Ninguno de los pasajeros supo lo cerca que habían estado del desastre. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parecen mentira. David Grundman, de 27 años, decidió salir con un amigo al desierto de Arizona para disparar por diversión. Frente a ellos se alzaba un enorme cactus de más de 6 metros de altura y con un peso de casi 1 tonelada. David comenzó a dispararle una y otra vez, riéndose, mientras el cactus se llenaba de agujeros. Pero tras varios impactos, una de las ramas se partió y cayó sobre él, seguida del tronco entero. El cactus lo aplastó al instante, perdiendo la vida inmediatamente. Crisippus, un filósofo griego de 70 años, observaba un día a un burro comiendo higos. Entre risas bromeó diciendo: "Dad al burro un poco de vino para acompañarlos", pero su propia ocurrencia le pareció tan divertida que no pudo parar de reír. Rió tan fuerte y durante tanto tiempo que su cuerpo no aguantó más. Perdió la vida con una sonrisa en el rostro. Nadie sabe cómo siguen vivos. Aunque tenía 8 años, cuando nadaba tranquila en la piscina del lodge donde pasaba las vacaciones con su familia, en Sudáfrica, y de pronto un cocodrilo se lanzó al agua, le mordió la pierna tan fuerte que la arrastró hasta el fondo. Su abuelo no dudó, saltó a la piscina, se lanzó sobre el reptil y le metió los dedos en los ojos. El cocodrilo la soltó, pero ahora lo mordió a él, pero siguió presionando hasta dejarlo ciego. Ambos sobrevivieron,
aunque con decenas de heridas. Nadie entiende cómo salieron vivos de allí. En Tailandia, 2 chicas decidieron probar el parasailing durante sus vacaciones. Todo eran risas, hasta que el viento cambió y el cable que las unía al barco se rompió. Quedaron a la deriva, volando sin control a más de 30 metros de altura. El viento las lanzó contra una pared de un edificio, luego contra unos cables eléctricos, antes de caer sobre un coche estacionado. Milagrosamente, ambas sobrevivieron con heridas graves, pero estaban vivas. Las peores maneras en que la gente ha perdido la vida. Raghubir Patel, de 78 años. El hombre había estado enfermo durante semanas. Su familia, convencida por las creencias locales de que su enfermedad era incurable, decidió practicar un antiguo y macabro ritual. Esto lo hacían para terminar con la vida del anciano y quedarse con la herencia. Al amanecer lo colocaron dentro de una bañera con agua helada, donde permaneció varios minutos mientras su cuerpo temblaba del frío. Luego, siguiendo la tradición, lo obligaron a beber grandes cantidades de agua de coco, lo que provocó que sus órganos fallaran y perdiera la vida. Lee Nakamura, de 29 años, se preparaba para un tranquilo viaje de pesca, cuando decidió comprar una bebida energética en una máquina expendedora. La tomó de un solo trago, pero minutos después comenzó a sentirse gravemente enfermo. Fue llevado de urgencias al hospital, donde perdió la vida. Su caso no fue el único. Otras 11 personas perdieron la vida de la misma manera y en la misma fecha, tras consumir bebidas de máquinas expendedoras en distintas ciudades de Japón. Las investigaciones revelaron que las latas habían sido envenenadas con un potente herbicida. Solo tenían un trabajo y lo hicieron horrible. Estaba en la feria montado en la noria, pero le extrañó que la atracción estuviese durando tanto tiempo. Pero cuando se asomó, vio que el operador se había quedado completamente dormido y nadie la podía parar. Quien ha instalado este ventilador tiene que ser despedido ya. Puso el interruptor en el peor lugar posible, porque sí, lo puedes encender perfectamente, pero después, ¿cómo lo apagas con las aspas girando a toda velocidad? Es el primer día de trabajo de este soldado, y después de esto no sé si será el último. Su hijo estaba a cargo de limpiar los platos, y él quiso vencer el sistema, pero no le salió muy bien. El castigo va a ser legendario. Por lo que se ve, esta trabajadora estaba muy despistada, porque en vez de meter en la bolsa el producto que había comprado el cliente, metió el datáfono. Cuando se dio cuenta, salió corriendo tras él. Espero que lo haya alcanzado. Nadie sabe cómo siguen vivos. Eliza Harwood, de 32 años, conducía junto a su esposo por un camino rural, cuando un fuerte viento derribó una rama enorme que impactó directamente en su cuello. Su esposo aceleró por caminos irregulares, hasta llegar a un pequeño centro médico, donde una enfermera pudo llamar a transporte aéreo de emergencia y salvarle la vida a Eliza. Trenton McAllister, de 40 años, estaba trabajando solo en un bosque, cortando árboles, cuando un gran árbol cayó sobre su pierna, dejándolo completamente atrapado. Con una navaja de bolsillo tardó horas, pero consiguió cortarse la pierna. Caminó arrastrándose hasta su tractor y condujo hasta la carretera más cercana, donde finalmente fue visto y llevado a un hospital. Phineas Cage, de 25 años, trabajaba en la construcción de un ferrocarril. Durante una explosión de dinamita, una gran barra de hierro atravesó su rostro y cráneo. Aunque parezca increíble, el hombre permaneció consciente mientras le retiraban la barra. Sobrevivió al accidente. Errores absurdos que costaron vidas. Eldar Kudrinsky tenía 15 años cuando viajó con su padre, el capitán de un vuelo de Aeroflot, rumbo a Hong Kong. Durante el trayecto, el piloto automático mantenía el avión estable y su padre le permitió sentarse en los mandos. Eldar, curioso, tocó el control, sin saber que eso desactivaba el sistema. El avión empezó a descender lentamente, sin que nadie lo notara. Cuando los pilotos reaccionaron, ya era demasiado tarde. El Airbus se estrelló en las montañas de Siberia, con 75 personas a bordo. Un hombre de 39 años perdió su móvil dentro de una enorme estatua de dinosaurio. Era una figura vieja de cartón piedra que decoraba un cine abandonado. Se metió por una abertura en la pata del dinosaurio y quedó atascado. Nadie lo escuchó. Pasaron los días, hasta que un padre y su hijo notaron un olor extraño y llamaron a la policía. Cuando miraron dentro, lo encontraron atrapado, cabeza abajo, sin poder moverse ni respirar. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Mary Heller, de 28 años. Mary salió a la calle una mañana y comenzó a bailar sin motivo aparente. Las horas pasaron, luego los días, y Mary siguió bailando hasta que perdió la vida. Luego, más de 50 personas también comenzaron a bailar día y noche. Esa fue la epidemia del baile, y desapareció tan misteriosamente como había comenzado. Kim Jong-nam, de 45 años. Mientras Kim caminaba, dos jóvenes mujeres se le acercaron por la espalda rápidamente. Una de ellas le untó una sustancia viscosa en el rostro, y Kim comenzó a convulsionar violentamente y perdió la vida. La autopsia reveló que había sido envenenado con VX. Nadie sabe quién fue
héroe ni el motivo. Godofredo de Lorena, de 35 años. Un asesino se escondió bajo el retrete de piedra de un castillo. Cuando Godofredo entró y se sentó para hacer sus necesidades, el asesino se impulsó y clavó una lanza que atravesó el cuerpo del duque desde el recto hasta el abdomen. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Ronald Popo, de 65 años. Ronald fue atacado por Rudy Eugene en el centro de Miami. Rudy, bajo el efecto de sustancias, mordió la cara de Ronald durante 20 minutos. Por suerte, llegó la policía a tiempo y abrieron fuego. Ronald sufrió la pérdida del 80% de su rostro. Ozzy Osbourne, de 33 años. Ozzy estaba cantando en un concierto cuando un fan lanzó al escenario lo que parecía ser un murciélago de goma. El hombre lo recogió y lo mordió, creyendo que era un simple juguete, pero era un murciélago real. La sangre le llenó la boca y fue llevado de urgencias al hospital, donde recibió vacunas contra la rabia y otras enfermedades graves que podía transmitir el animal. Cody Clauson, de 13 años. Cody se perdió en el Parque Nacional Yellowstone durante una excursión. Tras muchas horas vagando solo por el bosque, utilizó la hebilla de su cinturón para reflejar la luz del sol y atraer la atención de los helicópteros de rescate. Su señal fue vista por el actor Harrison Ford. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Karen Welzel tenía 35 años y solo intentaba sacar a su hija de 2 años del coche. Como tenía prisa, la levantó a través de la ventanilla del copiloto, pero la niña sin querer presionó el botón del elevalunas. En segundos el cristal se cerró atrapando el cuello de su madre. Su esposo la encontró inconsciente, rompió el vidrio, la sacó y corrió al hospital, pero el daño por la presión fue demasiado. Karen no sobrevivió. En la India, un hombre de 50 años tenía una cabra que golpeaba constantemente para volverla agresiva y usarla como guardia. Pero un día el animal se cansó. Cuando el hombre volvió a pegarle, la cabra se lanzó hacia él y le golpeó varias veces con fuerza en el abdomen. El hombre intentó huir hasta el porche, pero ella lo siguió y le dio otro golpe empujándolo. Cayó de cabeza contra el suelo y perdió la vida al instante. La cabra fue rescatada por una asociación, como si el destino hubiera decidido equilibrar las cosas. Nadie sabe cómo siguen vivos. Case Dylan Baker, de 35 años. El chico se derrumbó en su apartamento debido a su mal estado de salud. Pesaba 300 kilos. Cuando los paramédicos llegaron, vieron que no era posible evacuarlo por la puerta o las escaleras. Los equipos de rescate optaron por retirar una ventana y reforzar el suelo para que no se derrumbara. Luego lo bajaron mediante una grúa y lograron salvarle la vida a tiempo. Colin Powell, de 31 años. Durante la guerra de Vietnam, el helicóptero en el que viajaba junto a su grupo se estrelló contra un árbol. Colin se fracturó el tobillo, pero eso no le impidió rescatar a todos los ocupantes. Logró arrastrarlos uno por uno y los salvó antes de que el helicóptero explotara. Henry Freeston, de 20 años. Este soldado encontró una tortuga en medio del barro y decidió llevarla en su mochila. La pequeña criatura lo acompañó entre trincheras y fuego cruzado, compartiendo comida y sobreviviendo juntos al caos. Después del conflicto, la tortuga vivió con Henry en su casa y él dice que fue como su ángel de la guarda durante la guerra. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Larry McElroy, de 54 años. Una noche decidió librarse de un armadillo que siempre rompía su jardín. Agarró su pistola y le disparó, pero la bala rebotó contra el duro caparazón del animal. Chocó contra una valla, cambió de dirección y entró por la puerta trasera de la casa de su suegra. Atravesó el respaldo de su sillón reclinable y le dio directamente en la espalda a la mujer de 74 años. Brian de Pledge, de 52 años. Estaba solo en su casa de Bradford, Inglaterra. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero se cree que tropezó con un taburete y su cabeza quedó atrapada entre los barrotes de un tendedero. Su propio peso hizo que el tubo se le clavara en el cuello, cortándole poco a poco la respiración. Cuando lo encontraron, seguía allí atrapado, pero sin vida. El forense dijo que era más probable que te caiga un rayo a que te ocurra algo así.